Bien, arrancamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? No me olvidé del enunciado, ¿sí? Tenemos que probar que no son biyectivas, ¿sí? O sea, si F no es biyectiva, es porque F no es inyectiva, o, y el O es inclusivo, o sea, puede pasar una de las dos o las dos al mismo tiempo, F no es sobreyectiva. ¿Sí? Esta claramente es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo a X puede recorrer cualquier número real, ¿sí? Y la Y le pongo 0 y ya está. O sea, puedo conseguir cualquier número real, o sea, para todo B perteneciente a los reales, ¿sí? Si hago F de B 0, es B más 0 igual a B. O sea, la ecuación F de XY igual B tiene solución. Siempre. ¿Sí? Entonces es sobreyectiva. Entonces, como me piden en el ejercicio probar que no es inyectiva, de que no es biyectiva, viendo que es sobreyectiva, la única opción que me queda es que no sea inyectiva. A ver, para que no sea inyectiva, la imagen de dos valores distintos, de dos elementos distintos del dominio, tendría que ser la misma. Y sí, lo pruebo con un contraejemplo. ¿Sí? Sean, ¿sí?, el 1, 2 y el 2, 1. F de 1, 2 es igual a 1 más 2 igual a 3. F de 2, 1 es igual a 2 más 1 igual a 3. O sea que F de X1 es igual a F de X2. Acá X1 y X2 son vectores. Y X1 es distinto de X2. Entonces no es inyectiva. Hice eso con otros valores y al final, esto también quería ver si estaba bien, escribí, existe X1 y 1 como par ordenado, y X2 y 2 que pertenecen a reales al cuadrado, tal que eso que acabas de poner. Entonces, claro, que F del primero es igual a F del segundo y el primero es distinto del segundo. Exactamente. Listo, entonces no es inyectiva, porque la inyectividad era, si tengo dos valores que tienen la misma imagen, entonces los valores del dominio son el mismo. Y no es lo que está pasando. ¿Sí? Así que, listo. O sea que esta no me serviría para trabajar, ¿no? Equipotencia. Hola, Rosana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espectacular, haciendo consultas. Maru, tenías una. Se fue. Sí, acá estoy. Ah. Espera que estaba mirando la práctica. El 16B. ¿De qué práctica? ¿Cuál de las tres prácticas? De la segunda, de la 2. La segunda era la 1, no importa. No, la práctica número 2, la de cardinales creo que es. Sí. A ver, 16B. Yo tengo que mostrar que el intervalo 2 más infinito es equipotente con los reales. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el cardinal del conjunto 2 más infinito es igual al cardinal de los reales. Para esto me tendría que encontrar, debo encontrar una F que vaya de 2 más infinito en los reales, o F de los reales en 2 más infinito, biyectiva. Si encuentro una función que cumpla esto y que cumpla esto, con cualquiera, o sea, depende de la que se me ocurra, me alcanza. ¿Sí? O sea, tengo que proponer yo la función para hacer esta demostración.
Esa es la complicación, que yo me tengo que ingeniar con una función para tener una función que sea biyectiva y que vaya de acá a acá. ¿Sí? O sea, a ver, primera elección importante, ¿voy del 2 al más infinito en los reales o de los reales en el 2 más infinito? Dependiendo qué tipo de función yo quiera pensar, es la elección que tomo, o la elección que tomo me condiciona el tipo de función. De 2 ¿Sí? a más infinito a los reales. Bueno, Porque a ver, la otra, si hablamos de reales, profe, si con los negativos no se podría. ¿por qué? Por ejemplo, ¿Qué en la de cosa? abajo. En esta, como con los reales, si hablamos con los reales, con los negativos no se podría, no entendí. Porque, claro, que no podría dar un valor negativo para esa imagen. Y pero eso va a depender de la función que elijamos. Aparte Claro, la Depende de la restricción función, que vos le claro. pongas también. Claro, claro. Depende de la regla de asignación que yo elija para mi función. Te aseguro que se puede armar una de acá y otra de acá. Aparte, otra cosa, si uno encuentra una función biyectiva que va de acá a acá, Hay la otra función cosa. inversa va de R en 2 más infinito y también es biyectiva. Así que, o sea, en realidad si encuentro una en un sentido, ya tengo la que sirve en el otro, una que sirva en el otro sentido, que es la inversa de la que encontré. De vuelta, esto es una cuestión de elección. ¿Sí? Entonces ahí uno podría empezar a pensar en funciones que conozca, cuyo dominio sea un intervalo de este estilo y cuya imagen sean los reales. ¿Cuál les suena? Se me ocurrió el logaritmo. Claro, ¿no? A mí también, ¿no? Porque yo estoy pensando, si lo pienso gráficamente, digo, mi dominio es de acá para allá y mi función, el gráfico tiene que, entonces, algo tipo una función logaritmo, ¿sí? No estaría mal. O raíz, Que si raíz. pensamos en lo que decíamos antes, ¿sí? 2. Lo que pasa es que una raíz, el problema que tengo es que la imagen no son todos los reales. Ah, cierto. La raíz, Rosana. Sí, sí. Es cierto que la raíz cuadrada tiene una forma así, pero me arranca en los, Claro, por ejemplo, en los... para los positivos, básicamente. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Decía, a más infinito en los reales, No sé. Y se había trabado un poquito, ¿sí? profe. Se ve trabado. Pensándola así. Soy yo. A ver, espérenme un segundito. Estoy conectado a la red que corresponde, así que debería andar bien, y si no anda bien, ya se me acaban las ideas. Esperemos que Sam Fivertel nos acompañe por la próxima hora y media. ¿Se oye? Sí, ahora se le escucha bien, profe. Sí, ahora se ve fluido. Ah, bueno. Digo, f a la menos 1 va de los reales en 2 más infinito, sería algo así. La inversa, ¿no? Esta sería f y esta f a la menos 1. ¿Qué pinta tiene esta función? ¿De qué? Una exponencial. Una exponencial. Ahí las exponenciales son funciones que tienen dominio todos los reales y imagen un intervalo abierto. ¿Sí? Digo, y fíjense que si yo pruebo esto, o sea, si yo me la ingenio para armar esta función, esta estructura que yo piense me va a servir para cualquier intervalo abierto al más infinito. Claro. O de menos infinito a cualquier abierto. O sea, lo bueno que tiene el recorrer la práctica y hacerla y tratar de escribirla, y que si no sale pregunten, es que uno va armándose de estrategias
que le permiten demostrar la equipotencia entre distintos conjuntos, ¿sí? Cada vez de forma más rápida, o sea, voy encontrando cada vez más rápido la función porque ya tengo en la cabeza cómo funcionan las funciones que necesito. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que armar una función logarítmica cuyo dominio sea del 2 al más infinito. ¿El logaritmo de x menos 2? A ver, 2 más infinito en los reales, o sea, digo el dominio, digo el codominio y digo la regla de asignación. ¿Logaritmo en qué base? Hacha la papa. Cualquiera. Logaritmo natural Cualquiera. de... Tomemos logaritmo natural, pero podríamos tomar logaritmo en cualquier base. Cuidado que si la base fuera menor que 1, este dibujo no correspondería. Pero en su imagen, digamos, el logaritmo recorre todos los números, ¿sí?, reales. Así que eso no habría problema. Logaritmo de x menos 2. ¿Sí? Bárbaro. Listo, tenemos una función, me hice un dibujo, me la recontra, creo que cumple lo pedido. Demostremos que es biyectiva. Y esto se los voy a pedir siempre. Aunque le salga al toque la función y sea la función correcta, lo fundamental es demostrar que efectivamente es biyectiva, para poder asegurar que cumple lo que cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo Para no Pruebo que es saber, biyectiva. primero hay que probar si es inyectiva. Bueno, Y probemos sobre inyectividad. que era x1 igual a x2. Inyectividad. No, cuidado. Lo que decimos es, inyectividad es si para todo x1, x2, f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Esta es la hipótesis de la que tengo que partir y tengo que llegar a esto. Y esto es bien algebraico. A ver, si f de x1 es igual a f de x2, esto es logaritmo de x1 menos 2 es igual a logaritmo, esto perteneciente al dominio, ¿no? A logaritmo natural de x2 menos 2. ¿Sí? ¿Y ahora? X1 es igual, x1 menos 2 es igual a x2 menos 2. Si los Ahí logaritmos estás son usando iguales, ahí estás usando lo que querés demostrar. Estás usando que el logaritmo es inyectivo. O sea, si yo acá digo entonces que x1 menos 2 es igual a x2 menos 2, estoy usando que el logaritmo natural es inyectivo. Y es lo que quiero demostrar. ¿Sí? Cuidado que acá hay que desensamblar ciertas estructuras que uno trabaja en automático y que no está mal, ¿sí? Porque presupone que ya ha demostrado ciertas cosas. Que el logaritmo es inyectivo lo suponemos demostrado cuando hacemos este paso. Pero pero no lo puedo suponer ahora porque yo si eso justamente es lo que igual, quiero si hacer las bases es son mostrar. iguales, tiene que ser igual el argumento. Eso es porque es inyectivo. Cuidado. O sea, me trabé otra vez. Ahí volví. Ahí podemos hacer, Vuelvo. Ahí estamos. podemos despejar una de las dos y aplicar una propiedad de los logaritmos. Bien, en lugar. Exacto. Voy a usar la definición de logaritmo. Uso la definición. La base elevada al resultado, o sea, e a la logaritmo natural de x2 menos 2, es igual a x1 menos 2. O sea, largo. Ya sé, me recontratrabé. Ahí volví. ¿Sí? Esto es la definición de logaritmo. Definición de logaritmo. Una propiedad que e
un número elevado al logaritmo en la misma base de algo es el algo. Y llego a lo mismo, pero por propiedades de logaritmos, no por inyectividad. ¿Sí? Ahora hay que convencerse que e a la logaritmo natural de a es a. ¿Sí? Esta es la propiedad que yo estoy usando. A ver, ¿qué es el logaritmo natural de a? ¿A qué número tengo que elevar e para que me dé a? Si e lo elevo al número que tengo que elevar a e para que me dé a, el resultado es a. Yo me tengo que convencer siempre de esta propiedad, ¿eh? No es que se lo repito así como, es para convencerme a mí. Es una propiedad muy loca. Bien, ahora sí llegamos a x2 menos 2 y x1 menos 2, tiki tiki, x2 igual a x1. Entonces, ¿sí? F de x igual al logaritmo natural de x menos 2 es inyectiva. Listo. Y ahora si tenemos vamos que por el probar. lado que dijo Claudio, ¿De qué? pasar un logaritmo dividiendo al otro miembro. ¿Cuándo dijo eso? ¿No dijo Claudio? eso? No, que pase como... que Que use pase, la definición, dijo. claro, que... Ah, yo pensé que había No. propuesto otra. Y dije, a ver qué No, pasa. yo seguí lo que dijo Claudio. Ah, justo. Matás un puma si sonó un gato. No, a ver, si lo pasás dividiendo, es algo que algebraicamente podés hacer, salvo que x2 sea igual a 3, porque si no estarías pasando dividiendo un 0. ¿Sí? Pero no te ayuda de nada, porque no hay propiedades sobre la división del logaritmo. Pero sí sobre el logaritmo de la división. Sí. O sea, la propiedad del logaritmo con respecto a la división es si hay una división en el argumento. Si tengo divisiones de logaritmos, estoy frito, no tengo ninguna propiedad. Salvo que lo piense como cambio de base. ¿Sí? Que también, ahí, por ahí lo podría enganchar, ¿no? Logaritmo natural de x1 menos 2 sobre logaritmo natural de x2 menos 2 igual a 1. Pero esto es el logaritmo natural, no, el logaritmo en base x2 menos 2 de x1 menos 2 igual a 1. Y ahora, por definición del logaritmo, x2 menos 2 a la 1 es igual a x1 menos 2. También sale. Claro, lo que pasa es que acá lo único que tendrías que restringir es que x2 no sea 3. Porque si pongo un 3 acá, me queda 3 menos 2 es 1 y me da 0. Está 0. En realidad tendría... No, en realidad esto es Pero válido no está si restringido x2 de es... antes. Que No x2 está sea 3, no, restringido porque... del vamos por el No, es dominio de que 2 a usamos. más infinito. Es de 2 a más infinito. Ah, claro, y el 0 está en la función, es verdad. Entonces no En te sirve realidad... lo tenés que sacar afuera. Claro, pero no. El problema es que acá si pones el 3, te queda un 0 dividiendo. Entonces tendrías que analizar el 3 por otro Separado. lado. Y es más, si vos tomás un número, esto no es válido si x2 pertenece al intervalo 2, 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número entre el 2 y el 3, ¿sí? El logaritmo natural de un número más chico que 1 me queda negativo. Ah, no, pero esto está bien. No, pero esto está, no estoy diciendo estupideces. No. x2 es distinto de 3. Nada más. Nada más. Y después analizás el caso en que x2 sea 3. Te queda logaritmo natural de 1 y llegás a que x1 es 3. Si x2 es 3, x1 es 3. Y listo. Bien, es otra forma también válida. Ahora tenemos que probar sobreyectividad.
O sea que la imagen cubre todo el El codominio. codominio. O sea, para todo para todo B perteneciente al codominio de F, que en este caso son los reales, la ecuación tiene que tener solución. O sea, para cualquier elemento que agarro del codominio, puedo encontrar un X, ¿sí? De la X perteneciente al dominio, ¿no? Un X perteneciente al dominio tal que si lo transformo me da B. O lo que es lo mismo, cualquier elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Bueno, y acá ¿qué me queda? Logaritmo natural de X menos 2 es igual a B, o sea que E a la B es igual a X menos 2, o sea que X tiene que ser E a la B más 2. Y esto seguro es mayor que 2. Porque E a la B, para cualquier B que yo ponga, esto es mayor que 0. O sea que siempre encuentro un número que es más grande que 2. Lo que me interesa, ¿por qué digo más grande que 2? Porque el dominio era del 2 al más infinito. A mí no solo me interesa que tenga solución, sino que la solución tiene que pertenecer al dominio. Si la solución no pertenece... Bueno, entonces, encontré una F que va de 2 a más infinito en los reales, ¿sí? Tal que F encontré de 2 a más infinito en los reales, tal que F es biyectiva. Entonces, ¿sí? El cardinal del intervalo 2 más infinito es igual al cardinal del conjunto de los números reales. Y fíjense que no es la única, porque en vez del logaritmo natural, podríamos haber tomado logaritmo en base 10, o logaritmo en base 2, o logaritmo en base 5. ¿Sí? Se nos podrían haber ocurrido un montón. Por lo menos con logaritmos, ¿sí? Hay un montón. ¿Es la única posible? No. No. Yo me podría armar otra que no sea con un logaritmo, ¿sí? Y que cumpla lo mismo. ¿Sí? Pero yo con encontrar una sola ya me alcanza. Encontré una, me fui corriendo. Si se fijan, también lo podría haber hecho con exponenciales, ¿no? Justamente esta cuenta que yo me hice acá, ¿sí? Si hubiera tomado f de r en 2 más infinito, f de x definida como e a la x más 2, también servía. Que es justamente la inversa de la que hicimos, ¿no? Entonces, obviamente, la inversa de una función inversible es inversible, o sea que es biyectiva. Así que también esta me hubiera servido si hubiera pensado en este orden, digo, el camino de la función. ¿Sí? Pero de vuelta, cada vez que yo quiera probar equipotencialidad entre conjuntos, tengo que armarme una función. No hay más remedio. ¿Sí? Y justamente en este ejercicio que preguntaba Maru, en el 16, tienen unos cuantos para pensar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Pregunte. De la misma práctica, el 6. Hay que elegir. ¿Está bien que yo diga que es la opción C? A ver, ¿cuál de los siguientes conjuntos es equipotente con el conjunto A, B, C, D, E? Vos decís que es el C, tenés que darme una función biyectiva que vaya de E en C. Ah, ok.
Ah, yo pensé que con solo fundamental por qué yo quería querer eso, ya está. No hay que con... Ahí te quería preguntar también No, la sobre eso. gracia es que no me digas, uno tiene 5 elementos y el otro también. Yo definiría f de E en C, que f de A sea igual a triangulito, f de B sea igual a cuadradito, f de C sea igual a circulito, f de D sea igual a relojito de arena, f de E es igual a cosito extraño. Y listo. Lo bueno que tengo cuando tengo conjuntos finitos es que la inyectividad y la biyectividad, digamos, la puedo hacer, digamos, por fuerza bruta, ¿no? Si yo digo f de x1 es igual a f de x2, ¿sí? Puedo empezar, x1 es A, ¿sí? Si x2 es B, C, D o E, no, las imágenes no son iguales. B, y así. O darme cuenta que digo, listo, es trivialmente inyectiva, es biyectiva trivialmente. Pero fíjense que en este caso es parecido a como definíamos transformaciones lineales. No doy una fórmula. Acá no hay fórmula posible que pueda ser. ¿Sí? Pero sí hay una función biyectiva de un conjunto al otro. ¿Sí? Acá podría decir, si f de x1 es igual a f de x2, igual a triangulito. Y a ver, triangulito, lo único que me da triangulito es f de a. Entonces, x1 tiene que ser igual a x2 igual a a. ¿Sí? Si es cuadradito, y el único que da cuadradito es b. Entonces, x1 es igual a x2 igual a b. Y así en una cantidad finita de pasos, ¿sí? Podría probarlo. Si no, otra cosa que puedo hacer es decir, sea el conjunto n, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo hacer f de E en n, f de A igual a 1, f de B igual a 2, etc. ¿Sí? Y una G de C en n, ¿sí? Que sea f de triangulito igual a 1, f de cuadradito igual a 2, etc. Ambas G, ¿no? Esto es una G y esto es una G. Ambas biyectivas. ¿No? Es la función contar. Al primer elemento le doy un 1, al segundo elemento le doy un 2, al tercer elemento le doy un 3, así hasta el 5. ¿Qué llego? A que E es equipotente a N y que E es equipotente, E y C es equipotente a N. Pero dos cosas equipotentes a una tercera, ¿sí? Son equipotentes entre sí, porque la equipotencia es una relación de equivalencia. Así que es transitiva. Con C sería, ¿no, profe? Es equipotente Con con C. Sí, 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 sí. Exactamente. Cualquiera de los dos caminos. A veces uno le da más pánico cuando son casos finitos que cuando son infinitos. Nosotros estamos medio al revés que los griegos. Nos sentimos más seguros trabajando con conjuntos infinitos que con conjuntos finitos. Se nos llena a veces el alma de preguntas, tipo, ¿ya está con esto? ¿Tengo que hacer algo más? Igual yo creo que la complicación acá es a la costumbre fuerte que tenemos de trabajar con funciones definidas por fórmula. Cuando no tengo una fórmula para poder resolver ecuaciones, como que entramos en pánico. Claro, y eso sumado a los simbolitos. Eso es lo que me confundió a mí de ese. Justo los simbolitos. Básicamente es nada. A ver, eran conjuntos contables, entonces
nada, es fácil decir cuando son equipotentes, cuando tienen como son conjuntos finitos, para ser equipotentes tienen que tener la misma cantidad de elementos, para lo cual uso la función contar, que es, agarro el primer elemento, lo mando al 1, el segundo al 2, el tercero al 3, etc. Sí. Yo tenía una consulta, pero ¿Qué más más? con el tema de la palabra. En el punto 8, cuando dice... ¿Podemos? Tengo una duda más de este último. Sí. Del de los símbolos. Sí. Cuando justifiqué que era sobreyectiva, lo único que puse es que el codominio es igual a la imagen, porque lo estoy viendo, que es el mismo conjunto. Sí, porque acá tenés definida la imagen. Acá tenés la imagen y es el codominio. Así que sí, es medio trivial la sobreyectividad. ¿Con eso? Sí. Ah, listo. Es que en realidad, a ver, es trivialmente inyectiva, porque, a ver, hay 5 imágenes posibles y no se repite ninguna. Podría justificarlo como en un diagrama de Venn. Claro, no, mi duda venía por la sobreyectividad, porque digo, estoy viendo los dos conjuntos que son iguales, el codominio y la imagen, entonces ya está. Sí. Sí. Sí, hay veces en que decimos, bueno, es obvio. Y estamos todos de acuerdo que es obvio. Pero digo, con un diagramita de Venn también se puede justificar. Claro. Ningún tipo de problema. ¿Sí? Claudio, decías del 8, ¿sí? Nosotros estamos hablando... Pará, cachito, ya te escuché. Nosotros estamos hablando de equipotencia. Decimos que un conjunto es equipotente. Equi significa igual. Y potencia, potencia. O sea, decir que tienen igual potencia o que son equipotentes es lo mismo. Justo esa era la duda. Buenísimo. A ver, igual el 7, la verdad se demuestra con el 8, digo, la verdad del 8 se demuestra con el ejercicio 7. O sea, el 8 es verdadero y la parte de la justificación es por ejercicio 7. ¿Por qué? ¿Qué hice en el 7? ¿En qué me pide el 7? Tengo f de menos 1, 1 en los reales, definida por 1 sobre 1 menos módulo de x, y me dicen probar que es biyectiva. Yo, al probar que es biyectiva, ¿qué estoy probando? Que menos 1, 1 y r son equipotentes. O sea, me está regalando la función que genera la equipotencia. ¿Es 1 o es x? Arriba, en el numerador. Arriba es x, x. La jugué de memoria y me falló la memoria. Porque justamente de eso te iba a preguntar, porque me parece que me tomé demasiadas libertades o pensé muchas cosas. ¿Para probar que es biyectiva? Sí. Miremoslo, a ver, ¿cómo probamos que esta función es biyectiva? Yo la dividí en dos, porque el módulo tiene una condición. Sí. Y agarré y armé dos funciones. Y de ahí demostré las dos. ¿Armaste dos funciones? Claro, ¿O armaste una función partida? No, armé la función con las dos condiciones que tiene el módulo. Bueno, pero cuidado, porque eso es un error muy típico, ¿sí? Claro. Acá yo tengo la función con un módulo. Es cierto, si módulo de x me da x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, si yo combino esto con esta idea, me queda mi f de x es igual a x sobre 1 menos x, si x es mayor o igual que 0, o sea, si el x es positivo, el módulo me devuelve lo mismo, y x sobre 1 menos x,
si X es menor que 0. Pero esto no son dos funciones. Esto es una sola función que se comporta diferente según el elemento del dominio que yo le ponga. Lo que llamamos una función por tramos. Pero es una sola función. No Me son expresé dos. mal. No, pero cuidado, no, pero en serio, pasa mucho que los alumnos cuando trabajamos funciones por tramos, las piensan, o sea, en parte porque las trabajamos un poco separadas, pero dicen, las dos te hablan de dos funciones. Como ven dos fórmulas, y está muy ligado la idea de una fórmula es una función, si tengo dos fórmulas, son dos funciones. ¿Sí? Eso es algo que hay que trabajarlo y hacerlo explícito, ¿no? De que la función partida es una sola con comportamientos diferentes según los valores del dominio. O sea, es una función en dos pasos. Si yo no tengo una función partida, ¿qué hago? Me dan un valor de X y lo meto en la fórmula. ¿Qué hace la función partida? Me dan un valor de X, primero pasa por el de seguridad. Y el de seguridad dice, vas para un lado o vas para el otro. ¿Sí? O sea, tiene un primer paso que me dice cuál camino agarrar y después el paso habitual de reemplazar en la fórmula. O sea que mi función de -1, 1 en los reales me quedó f de x igual a x sobre 1 menos x. Si x es mayor o igual que 0, x sobre 1 más x, si x es menor que 0. Y ahora, ¿cómo pruebo la inyectividad y cómo pruebo la sobreyectividad? Para todo x1, x2, perteneciente al dominio. Bien, primero arranca con la inyectividad. Arranco con el perdón, ya me mandaba. Bien. ¿Sí? Tiene que pasar que para todo x1, x2 perteneciente al dominio de f, si f de x1 igual a f de x2, implica que x1 es igual a x2. O sea, f es inyectiva, sí, 2 puntos. Para todo x1, x2 que pase esto, entonces pasa esto. Bien, y entonces... Y entonces... Yo te digo, yo lo encaré totalmente por otro lado, yo no lo dividí en dos. Bueno. Y ahí probamos para x mayor o igual que 0 y para x menor o igual que 0. ¿Y pero cómo sabes si x1 y x2 son mayores o menores o iguales que 0? Ahí me mandó. Claro, es cierto. Ahí tengo un temita, que es resoluble, pero hay que ser detallista. Vamos a ver la forma de Ricardo. A ver, Ricky, ¿cuál es tu forma totalmente diferente? ¿Sí? O sea, ¿sí? Cuesta, pero sale. Ahora después lo hacemos. La clave es que esto, o sea, si esto es igual a esto, tienen que tener el mismo signo. Y la gracia es que esto siempre es positivo y esto siempre es negativo. Entonces no puede ser una y una. O las dos van para acá, o los dos x1 y x2 van para acá, o x1 y x2 van para acá. Sí o sí. Hay que usar fuerte eso. Pero bueno, ahora después lo hacemos y lo escribimos. Quiero ver la parte de inyectividad como hizo Ricky. Bueno, yo fui por f de x1 Perdón. igual a f de x2 directo. Igual, entonces, para Ricky. Igual pareciera que tengo dos alumnos nada más. Claudio y Ricardo. El resto está completamente estoy acá. mudo. ¿Por No. qué? Estoy acá, escuchando. También pueden aportar el resto. Estamos escuchando. Digamos, Estamos todos atentos. Van a tener que escribir esto. ¿Sí? Sí. Y van a tener que poder defender lo que escribieron. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. O sea, este es el caso en donde seguimos. Seguimos. Nunca lo dudé. A ver, Ricky, ¿cómo hiciste? Que no separaste, no sé. hice
f de x1 igual a f de x2. Entonces puse x1 sobre x1 sobre 1 menos módulo de x1 es igual a x2 sobre 1 menos módulo de x2. Exacto. Bien. Y ahí A ver, despejé. Pará, emoción. Digo, fíjense que a veces también, eso es otra estrategia. Perdón, Claudio, no te quiero usar de ejemplo, pero está buenísimo las cosas que haces, en serio, porque permiten hablar Sí. un montón de cosas. ¿Sí? Uno ve un módulo y quiere abrirlo. Claro. ¿Sí? Medio como que tenemos eso como procedimiento estándar. Y no siempre es la mejor idea. ¿Sí? Al no abrir el módulo, la ventaja que le quedó a Ricky es que listo, f de x1 igual a f de x2, me quedó directamente acá la igualdad. No tengo que pensar si voy para arriba, si voy para abajo, ¿sí? Que tengo que andar justificando de algún modo. Claro, me ¿Sí? compliqué la existencia. Claro, De- un poco sí. ¿Y acá qué haces, Ricky? Y ahí despejo, hago x1 por 1 menos módulo de x2 igual a x2 por 1 menos módulo de x1. Sí. Hago la distributiva. x1 menos x1 por módulo de x2 es igual a x2 menos x2 por módulo de x1. Y pasé todos los que tienen módulo para un lado y los otros para el otro. Todos los que tienen módulo para un lado y los otros para el otro. x1 menos x2 es igual a x1 módulo de x2 menos x2 módulo de x1. ¿Y acá de qué te disfrazas? Y ahí empecé a jugar con las posibilidades. Así es, uno positivo. O x1 mayor que 0, x2 mayor que 0, x1 menor que 0, x2 mayor que 0, las 4 posibilidades. O sea, positivo, negativo, negativo, positivo, 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 negativo, negativo. Sí. Ok. Claro. Y entonces, ¿cómo se te eliminan? No sé qué pasa. 2, 4, 5. A ver, x1 menos x2 igual a x1 módulo de x2 menos x2 módulo de x1. La ¿Cuál fue primera la la primera? puse si los dos son mayores que 0. ¿Eh? La primera puse si los dos son mayores que 0. x1. Caso 1, x1 mayor que 0 y x2 mayor que 0. Así que los módulos vuelan. Me queda x1 menos x2 es igual a x1, x2 menos x2. x1, por lo tanto, x1 es igual a x2. Ping. Porque este se tacha con este. Sí. Claro. Caso 2. Los dos negativos pasa lo mismo. x1 menor que 0 y x2 menor que 0, me queda x1 menos x2 es igual. Como x1 es negativo, no me importa, x2 es negativo, así que me queda menos x2, y acá me queda menos x2, y como x1 es negativo, me queda menos x1, o sea que de este lado me queda menos x1, x2, más x2, x1. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, x1 igual a x2. Bien. Caso 3. x1 Caso menor 3. que 0 y x2 mayor que 0. x2 mayor que 0. Me queda x1 menos x2 es, x1 es menor que 0, así que me queda, x2 es mayor que 0, así que me queda x1, x2, y x1 es menor que 0, así que me queda menos x2 por menos x1. Sí. O sea, me queda x1 menos x2 es igual a x1, x2 más x1, x2. Sí. Y ahora, Y ahí lo sumé. Y son 2, x1 menos x2 es igual a 2 veces x1, x2. entonces pensé,
que x2, x1 por x2 es mayor que 0. Es un número positivo. 2x1, x2. No, esto es negativo. Uno es negativo y el otro es positivo. Pero ahí dice más. Ahí no tiene el signo. ¿A dónde? ¿Acá? Claro. Y pero acá es el producto de un negativo por un positivo, menos por más, menos. Yo dije, eso es mayor que 0. No, esto justamente es negativo. Es menor, es menor. Claro, es negativo porque es el producto de un negativo por un positivo. Menos por más, menos. Claro. Y acá el chiste es que esto es positivo. No. No, esto es negativo también. Porque tengo un negativo menos un positivo. Negativo y negativo. Bueno, yo lo pensé, dije, Ups. Ups. no, pará. Porque puse menor que 0 y menor que 0. De los dos lados. ¿Por qué llegué a la conclusión de que esto se contradecía con lo que estaba arriba en el... No lo sé. x1, x2, a ver si no me le quisiera sacar algún módulo. Menos x2. x1 es menos x1, así que me queda x1, x2. 2x1, x2. ¿Sí? Esto es negativo. Y esto es un negativo menos un positivo es negativo, no hay contradicción. Claro, yo dije, partiendo de que esta parte de acá del 2x1, x2, como no tiene signo negativo, es mayor que 0, y el otro... Si esto fuera positivo, claro, si esto fuera positivo es divino, pero el problema es que esto no. De vuelta, el signo no depende de que acá haya un más o un menos, depende del signo de cada uno. Por regla de los signos yo digo que esto es negativo. El problema es ¿Y que acá por no qué, puedo profe, descartar. asegura del lado izquierdo que es negativo? X1 menos X2. Si yo a un número negativo le resto un número positivo, Va a quedar siempre positivo, va a quedar siempre negativo. siempre negativo. O sea, estoy acá, acá está el 0, acá está x1, y voy para atrás x2, que x2 es positivo, así que me voy acá. Acá está x1 menos x2. Me queda recontra negativo y no puedo eliminarlo. A ver si podemos combinar estrategias. A ver, si x1 es menor que 0 y x2 es mayor que 0, entonces la función partida, como la hizo Claudio, a ver si llego a lo mismo. Acá si x es mayor o igual que 0 y x es menor que 0. Dijimos x1 menor que 0, x2 mayor que 0. Entonces, x1 tiene que entrar por acá. Me queda x1 sobre 1 más x1. Es igual, y x2 entra por acá. O sea, me queda x2 sobre 1 menos x2. Para mí, acá está la contradicción de signos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x2 es mayor que 0, pero x2 también es menor que 1. Porque mi dominio es del menos 1 al 1. No es cualquier real. ¿Sí? Así que esto es positivo y 1 menos x2, También. como x2 es más chico que 1, también es positivo. Ahora, 1 más x1, como x1 es más grande que menos 1, 1 más x1 es positivo. Pero x1 es negativo, porque lo pedí acá. Entonces me está quedando absurdo, ¿no? Porque menos dividido más me queda menos, más dividido más me queda más. Y ahí nos salvó las papas del fuego el método Claudio, o sea, combinando... Restringir la función.
O sea, la separé por este lado, por el lado de, digamos, este era un poco lo que yo quería decir antes. O sea, si x es más grande que 0 y más chico que 1, esto es siempre positivo. Si x es más chico que 0, pero es más grande que menos 1, esto es siempre negativo. Y ahí me sale un poco más fácil a mí. Porque digo, si f de x1 es igual a f de x2, no pueden ser uno positivo y uno negativo. Así que lo que es tu caso 3 y tu caso 4, Ricky, lo elimino de una. Son absurdos, está bien. Sí, yo soy el absurdo, pero por otro lado, que no. El Como caso para 3 sale por este. Claro, el problema es que acá que te quedaste con que como hay un más adelante es positivo. No. Ojo con eso. Sí, entré en contradicción con eso, pero bueno. Dije, Claro, debe ser por ahí. bueno, y acá es, voy por arriba o voy por abajo, o sea, o x1 sobre 1 menos x1 es igual a x2 sobre 1 menos x2, o x1 sobre 1 más x1 es igual a x2 sobre 1 más x2. Y acá resuelvo, no sé cómo queda. ¿Qué me queda? x1 por 1 menos x2 es igual a x2 por 1 menos x1, listo Pedro. Me queda x1 menos x1. x2 es igual a x2 menos x1. x2, vuela, vuela, x1 igual a x2. Por este lado me queda x1 por 1 más x2 igual a x2 por 1 más x1. Me queda x1 más x1 por x2 igual a x2 más x1 por x2. Vuela, vuela, x1 igual a x2. Y analizo solamente los dos casos, que es el caso 1 y el caso 2 de Ricky. O los dos positivos o los dos negativos. ¿Sí? El caso 4 habría que ver, siguiendo tu... El problema es que yo me trabé acá. Yo acá no le veo una contradicción y no veo cómo llegar a la misma conclusión. De que esto debería... O sea, esto no puede pasar. Pero también tendríamos que llegar a esa conclusión acá. Eso es lo que me extraña. Bueno, al final del otro caso me queda, después de todos los despejes y reemplazando, me queda x1 menos x2 igual a menos x1 por 2x1 x2. más por x2. Entonces, Claro, eso y el sí problema me es que también ahí tenés lo mismo. El problema es que eso es positivo. Después, claro, ahí está, por el menos. Tenés menos 2 por 1 positivo por 1 negativo. Va a ser positivo. Claro. Hice lo mismo. Y después el otro, como dije, x1 menos x2 significa Ahí no sabés, que... si es positivo o negativo. Claro. Tenés un problema con eso. Porque x1 podría estar muy pegado positivo, muy pegado al 0, y x2 muy pegado al menos 1. No, x1 menos x2 no, es siempre positivo. El problema es que del otro lado también te queda positivo. Claro. O sea, el caso 3 y el caso 4 son los que te generan problemas, que yo son los que me descarto acá al decir, o son siempre positivos, o si son iguales, o sea, o están acá o están acá. No pueden estar uno de cada lado. Claro, yo hice eso, profe, pero no sé cómo justificárselo. Por ejemplo, si me llega a tocar en el final o algo de eso, yo lo que no sé es cómo justificarle eso. ¿Qué cosa? El procedimiento que hice, Esto de que esto es positivo y de que esto es negativo. Lo que me había dicho al principio, que me dijo que tenía que... Cuando le planteé lo de separar, lo de abrir el módulo... Lo de cuesta pero sale. Claro, que tenía que justificarle algo ahí. Justamente esto, o sea, lo que yo uso en este caso, yo fui por este lado y me usé que este es positivo y este es negativo. Para decir que si son iguales, o los dos usan esta fórmula, o sea, si las imágenes son iguales, tienen que ser las dos salidas de esta fórmula, los de esta fórmula. O sea, la justificación de eso sería, a ver, si 0 es menor o igual que x, menor que 1,
x sobre 1 menos x, ¿qué le pasa? ¿Sí? X es mayor que 0. Listo. Y 1 menos x, ¿sí? ¿Qué le pasa a 1 menos x? A ver, yo sé que x es menor que 1, así que si resto x, ¿estoy diciendo bien? Sí. Sí. 1 menos x es mayor que 0. No me lo sé. Me mareé, perdón. X menos 1, resto x en ambas igualdades, ¿sí? Entonces me queda que 0 es más chico que 1 menos x, o sea que 1 menos x es positivo. O sea que este es positivo, la división es positiva. O sea, x sobre 1 menos x es mayor que 0. Si x está acá. Si menos 1 es menor que x, menor que 0, ¿sí? Yo tengo x sobre 1 más x, que es la otra fórmula, que es cuando x pasa acá, está acá, que tengo que esto de acá es negativo. Y si menos 1 es menor que x, entonces menos 1 más 1 es menor que x más 1. Pero menos 1 más 1 es 0, así que x más 1 es positivo. Este es positivo, así que x sobre 1 más x es mayor que 0. Es menor que 0, perdón. Menor que 0. Justamente yo esto lo uso para decir, si f de x1 es igual a f de x2, si son iguales o son los dos positivos o los dos negativos. Y separo para un lado, separo para el otro. Buenísimo. O sea, justamente pensando en esto del signo, me elimino, estoy demostrando que el caso 3 y el caso 4 de Ricky no pueden existir. Que por el lado que fue Ricky, no llego a probarlo. No sé qué tendría que hacer, pero debería poder probarlo. Por ese lado también. Acá lo que no estoy usando, el problema, es que no estoy usando la relación que son mayor que 1 y menor que menos 1. Mayor que menos 1 y menor que 1. ¿Sí? Por ahí por ese lado. Pero no se me ocurre cómo arreglarlo. Y para la sobreyectividad también usaría, digamos, o sea, puedo usar la fórmula directa, ¿no? Para la sobreyectividad. Sí. Sea un b perteneciente a los reales, quiero ver que f de x igual a b tiene solución. Sí. Entonces me queda x sobre 1 menos módulo de x igual a b. Y quiero ver que hay digamos, que existe un x perteneciente al intervalo menos 1, 1, que hace cierta esta igualdad. No me olvido de probar que tiene que estar en el dominio. No es resuelvo la ecuación y no me importa lo que me dé. Aunque tenga resultado ya alcanza. El resultado tiene que estar en el dominio. ¿Sí? Y qué sé yo, acá pasaría esto multiplicando para allá. X es igual a b por 1 menos módulo de x. X es igual a b menos b por módulo de x. Y este lo paso para allá. X más b por módulo de x es igual a b. Y acá yo abriría casos. Yo lo abría antes, los casos. O acá, sí, es lo mismo. Yo Si dije, x es más... no dije X, dije B. También. También, Dije, usando si la B es mayor estrategia... que 0, Claro, X x mayor más que b 0. por módulo de x igual b. Sí, habría que... Acá medio que me trabo, pero usando la idea, sí. Si b es mayor que 0, b menor que 0 y b igual a 0. Sí, los tres usé. ¿No? ¿Por qué yo podría dividir así? Por lo mismo que dijimos antes. La imagen me da o positivo o negativo.
Y dependiendo de la imagen puedo sacar cosas. Así que 6, 7, sí, me gusta más este camino. Si B es mayor a 0 y f de x es igual a b, entonces la x tiene que ser el caso x sobre 1 menos x igual a b, que es el caso de 0, 1. O sea, x perteneciente al 0, 1. O sea, x tiene que ser solución de esto y aparte estar en el 0, 1. ¿Qué queda? X es igual a b menos bx. O sea que x más bx es igual a b. O sea que x por 1 más b es igual a b. Por lo tanto, x es b sobre 1 más b. Y es cierto que esto es menor que 1. Primero que es positivo seguro, porque tengo un positivo y un positivo más 1. Así que mayor que 0 es seguro. Y tendría que probar, pruebo, que b sobre 1 más b es menor que 0. Es menor que 1. Que 1. Claro, ahí Que te tiene das cuenta sentido. ¿Usa el porque límite? el denominador es más grande. No me hace falta el límite. Directamente paso este multiplicando para allá, me queda b es menor que 1 más b, y paso este restando para acá. b menos b es menor que 1, 0 es más chico que 1. No depende de b. Si 0 es más chico que 1... Hola, Belu, ¿cómo te va? Sí, quería ayer decirte que el próximo encuentro... Para todo b sobre 1 más b es una fracción impropia. Cuidado, No sí, puedo- sí, pero cuidado que si b es negativo, tengo un problema. Esto es porque b es positivo. Porque si b fuera Claro. menos 5, 1 más menos 5 es menos 4, cuando lo paso multiplicando me invierte la desigualdad. Obviamente O- tomando si b es o- mayor que 0. Si b es mayor que... A ver, si b es mayor que 0, nada, o sea, este despeje que yo hice son todos sí, solo sí. Así que Buenísimo. esto es menor que 1, sí, solo sí es 0 menor que 1. Y no es, cuidado, una fracción impropia. ¿A qué llamas una fracción impropia? ¿Al que el numerador es mayor que el denominador? Al revés. Pero El no es una numerador es impropia. el numerador es menor Pero que el fracción impropia se denominador. llama cuando el numerador es más grande Ay, que el perdón, al revés denominador. era. Sí, perdón. Esto es una fracción propia. Esta es propia. Esta es propia. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Probé que tiene solución mi ecuación y que la solución está entre el 0 y el 1 como correspondía. Ahora, si b es igual a 0, listo, x es igual a 0. Obvio. ¿No? F de 0 es igual a 0 para mi función. Y si b es menor que 0, tengo que la fórmula es x sobre 1 menos x igual a b, y x tiene que pertenecer al intervalo menos 1, 0. ¿Sí? Y nada, y ahora despejo. X es igual a b por 1 menos x, o sea, me queda b menos bx, o sea, x más bx igual a b. ¿Este era un más? Acá puse un menos, así que acá era un más. Ya se me desbarajustaron las hojas. Sí, es Para más. los negativos era con un más. Acá es un más, acá es un más, así que acá es un menos. O sea, me queda x por 1 menos b igual a b. ¿Sí? Esto es si b es negativo, ¿no? O sea que me queda x es igual a b sobre 1 menos b. Y ahora quiero ver que b sobre 1 menos b pertenece al intervalo menos 1, 0. Para todo b menor que 0. Sí. A ver,
B, yo quiero ver que B, primero, veamos que es menor que 0. B sobre 1 menos B, este es menor que 0, y si a 1 le resto un negativo, le estoy sumando cosas. Así que esto es mayor que 0. Positivo, negativo dividido positivo me queda negativo dividido positivo me queda negativo. O sea que es menor que 0 seguro. ¿Sí? O sea, este es negativo y este es positivo. Regla de los signos, la división es menor que 0. Ahora lo que tendría que ver es que B sobre 1 menos B es mayor que menos 1. O sea, ya probé que está a la izquierda del 0, quiero probar que está a la derecha del menos 1. ¿Sí? Entonces ahora paso este multiplicando para allá. Pero 1 menos B es positivo, así que la desigualdad no se me invierte. Me queda B más grande que menos 1 por 1 menos B. O sea que me queda B es más grande que menos 1 más B, 0 más grande que menos 1, porque este vuela con este. Como 0 es más grande que menos 1, entonces B es más grande que 1 menos B, entonces, y listo el pollo. O sea, tenía un detallecito. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de probar? Entonces, hoja 8. Estoy re entusiasmado con las hojas porque hoy me compré una resma nueva, así que puedo escribir un montón. Probamos que f de menos 1, 1, en los reales, definida como x sobre 1 menos módulo de x, es biyectiva. Entonces, ¿sí?, el cardinal del intervalo menos 1, 1 es igual al cardinal de los reales. Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran probar que algo es equipotente con los reales, yo podría probar que es equipotente con el menos 1, 1. Y por transitividad va a ser equipotente con los reales. Si me sirviera. Por ejemplo, imaginemos que me piden probar que el menos 5, 3 es equipotente con los reales. O sea que en el intervalo menos 5, 3 hay tantos números como los números reales. Entre comillas hay tantos. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo demuestro indirectamente. Demuestro indirectamente. Me voy a armar una F que vaya del menos 5, 3 al menos 1, 1. Biyectiva. Y listo. ¿Por qué? Tengo que menos 5, 3 es equipotente al menos 1, 1. Y el menos 1, 1 es equipotente a los reales. De esto y de esto saco que del menos 5, 3 es equipotente a los reales. Y esa va a ser la estrategia fuerte. Por eso trabajamos el intervalo 0, 1, ¿sí?, cerrado en un extremo, abierto en un extremo, abierto en uno, cerrado en el otro, los dos casos y cerrado los dos al abierto. Porque entonces voy a trabajar intervalo semicerrado con el intervalo semicerrado 0, 1, el semiabierto con el semiabierto, y etc. ¿Sí? Es más, nosotros probamos que el 0, 1 era equipotente al 0, 1. Si yo pruebo, y esto era equipotente al 0, 1 cerrado así, y equipotente al 0, 1 cerrado así. Si yo pruebo, si pruebo que el menos 1, 1 es equipotente al 0, 1, y fíjense que no elijo de todos estos cualquiera, elijo abierto, 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 abierto. ¿Sí? Entonces, los reales son equipotentes con cualquiera de todos estos. Ahí me perdí, profe. ¿Pudieron probar esto?
Yo sí, pero me salió para el traste. Porque no sabía bien lo que... Ahora lo estoy entendiendo más. A ver, yo tengo que pensar una función, vamos a pensarlo así, mire, porque estos son lindos de ver gráficamente. Una función que vaya del -1, 1 al 0, 1. ¿Sí? O sea que su gráfico tiene que vivir entre el -1 y el 1, abierto acá, hasta el 0, 1, ¿sí? Abierto acá, abierto acá, abierto acá, abierto acá. O sea que en este cuadro tiene que vivir mi gráfico y tiene que ser una línea que llegue desde acá hasta acá, que cruce todo el río, y que si yo lo corto, que cruce todo el río para que sea sobreyectiva, y que si yo lo corto con rectas, ¿sí? Horizontales, cada vez que lo haga, corte una sola vez. ¿Cuál sería la forma más fácil de cumplir esas dos formas, esas dos condiciones? Una recta que una el 0 menos el -1, 0 con el 1, 1. Aquí usar una cachota. Se cortó todo. Te escuché robótico, Ricky, pero supongo que me dijiste una recta que vaya de acá a acá. ¿Así? Sí. O Sí. ay, gracias. Haceme con la cabeza. Bien, pulgares arriba. Genial. Listo, es lo más simple. Es la más simple y por eso yo tomo abiertos y abiertos. ¿No? Porque en realidad, para decidir cuál es esta fórmula, yo puedo olvidarme un ratito que son cerrados, que son abiertos, y decir, me voy a armar la recta que pase por el -1, 0, y por el 1, 1. O sea que al -1 me lo mande al 0 y al 1 me lo manda al 1. ¿Sí? Una recta. ¿Cómo me armo una recta que pase por estos dos puntos? Tercer año. Y menos I0 sobre X menos X0. No, ¿cuál es la pendiente sin hacer cuentas? Si en dos espacios subí 1, ¿cuál es la pendiente? Y X. Perro, X no es la pendiente es un número, Gómez. Un medio, Un un medio. medio de X. Un medio de X. Un medio, claro. si en Medio dos, de X. cuando moví 2 la X, subió 1 la Y, la pendiente tiene que ser un medio. O sea, me queda un medio X, ¿sí? Más un medio, Sí, sí. Ujú. Más un medio. ¿no? Que menos un medio más un medio me da 0 y un medio más un medio me da 1. Entonces yo digo, a ver, f de -1, 1 en 0, 1, definida por un medio X más un medio, cumple lo pedido. Digo, y esta es fácil probar que es biyectiva, ¿no? Lo complicado acá es mostrar la sobreyectividad. Hay que pensar, cualquier número que está acá, ¿sí? Tengo solución, pero la solución está acá. Y me trabé todo. Bueno, decíamos, nada, pensando en dónde tiene que partir mi función, o sea, cuál es su dominio y cuál es su imagen, me pensé la curva más simple que se me ocurrió, que fue una recta, que cubra todo el tramo de una punta a la otra. ¿Sí? Podría haber tomado una parábola si quisiera, ¿no? Estoy pensando en funciones que sé que son biyectivas. ¿Sí?
Podría haber tomado un pedazo de exponencial, qué sé yo. El problema es que la exponencial necesitaría que se me acerque acá al 0, digamos, una exponencial que pasara por acá y por acá. ¿Sí? Más fácil una recta, porque si tengo 2 puntos, la fórmula sale automática. Lo que decía que acá hay que tener cuidado es que con la sobreyectividad. La inyectividad sale al toque. No es complicada, porque no depende del valor de X. ¿Sí? Acá lo que tengo que ver es que para todo B perteneciente al intervalo 0,1, que es mi codominio, existe un X perteneciente al menos 1, 1, y esta es la parte, ¿sí?, que hay que tener cuidado, tal que f de X es igual a B. O sea que para todo elemento del codominio hay alguien del dominio que es imagen, que al pasarlo por la función me devuelve B. Está esa sutileza de demostrar que el X está en este intervalo, ¿no? O sea, digamos, esto es fácil de hacer. Es un medio X más un medio igual a B. Encontrar el X es un ejercicio de segundo año, ¿no? De secundaria, de espejo, ¿no? Un medio X es igual a B menos un medio, X es igual a 2B menos 1. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuál es la complicación? Probar que si B está en el 0, 1, 2B menos 1 está entre el menos 1 y 1. Claro, ahí. ¿No? Entonces podríamos decir, a ver, si B pertenece al 0, 1, quiere decir que B es menor que 1 y mayor que 0. Pero entonces, 2B, si multiplico todo por 2, me queda 0 es menor que 2B, menor que 2. Y si ahora resto 1 a todos, me queda 0 menos 1 es menor que 2B menos 1, menor que 2 menos 1. O sea que menos 1 es menor que 2B menos 1, menor que 1. ¿Qué significa esto? Que 2B menos 1 pertenece al intervalo menos 1, 1. Pero 2B menos 1 era X. O sea que X efectivamente... ¿Sí? O sea, efectivamente el X que yo busco está en el intervalo. ¿Qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar de forma indirecta que el intervalo 0, 1 es equipotente con los números reales. Y si es el 0, 1, es el 0 cerrado, 1 abierto, el 0 abierto, 1 cerrado, o el 0, 1 cerrado en ambos miembros. O sea que para cualquier intervalo, ¿sí?, si yo lo llevo a alguna de las variantes del intervalo 0, 1, ¿sí?, que puedo usar una estrategia del estilo que hice recién, de pensar en la curva más simple que cubre el cruzar el río, ¿sí? Ya probó que cualquier intervalo tiene el mismo cardinal que los números reales. ¿Sí? Sí, estaba grabando. Pensé que no estaba grabando. Ahora sí. Pero sí estaba grabando. O sea, profe, que el intervalo desde el menos 1 al 1 abierto es equipotente con el 0, 1 cerrado también. Claro que sí. Buenísimo. A ver, lo que tienen que tener a mano, digamos, para justificar es la demostración que el 0, 1 es equipotente al 0, 1. ¿Sí?
Y ahí jugábamos, lo vimos la clase pasada, con ese conjunto A, que yo me restaba cosas y mandaba elementos de una sucesión a lugares corridos y después el resto al resto. ¿Sí? Lo hicimos la semana pasada. ¿Sí? De la misma forma puedo probar del 0,1 al 0,1 cerrado y después al 0,1 cerrado, y por ahí me es más fácil jugar con alguno de estos que directamente con este. Porque, por ejemplo, a este mando el 0 al 0, el 1 al primer elemento de la sucesión y después cada elemento a la sucesión. O sea, digamos, para probar toda esta serie de equipotencias, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, son variantes de la demostración que nosotros hicimos entre este y este. Y acordarse que la equipotencia es una relación de equivalencia, así que si yo quiero probar entre este y tengo una forma de probar que este es equipotente con este y que este es equipotente con el mismo, de forma indirecta pruebo la equipotencia que me pidieron. ¿Sí? Y listo. Digo, a ver, qué sé yo. Quiero probar que los reales positivos es equipotente a todos los reales. Y bueno, entonces por ahí yo no me la juego con todo, de tratar de armar una de acá a acá. ¿Sí? O en realidad acá a acá es muy fácil, ¿no? Porque decir los reales positivos es decir del 0 al más infinito. Claro, es como la logarítmica que hicimos recién. Exactamente. Pero sin correrla. Claro. Y los reales negativos, equipotente a los reales. El menos el logaritmo de... No. ¿Para qué, ¿Sí? ¿para qué complicársela? Esa ¿Para la qué reflexión con complicársela? respecto. ¿No? Si yo puedo hacer f de los reales positivos en los reales negativos, f de x igual a menos x. Claro, es verdad. Agarro cada número real y le cambio el signo. Claro. Y listo el pollo. Y como R positivo es equipotente con los reales. Con los reales, los reales Claro, negativos son equipotentes con los reales. Exacto. Claro, por transitividad. Ah, ahí está. Exactamente. ¿Sí? O sea, el juego es, ¿sí?, siempre pasar de cosas, tratar de llevarlo a casos conocidos, ¿no? En el ejercicio, el que decía Maru, en el 16 es jugar con todo eso. ¿Sí? Y el 17 es generalizar, que cualquier intervalo AB es equipotente con los reales. ¿Sí? Y listo, y ahí terminamos. ¿Sí? A ver, el 11 y el 16 y el 17, ¿sí?, son como los importantes. O sea, la equipotencia con conjunto con los naturales, que sería ser numerable, y la equipotencia con los reales, o sea que tengo casos de conjuntos de cardinal Aleph 1. ¿Sí? Tratar de jugar y pensar y bla. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Tengan en cuenta que la semana que viene ya arrancamos con el último tema del año, ¿sí? Espacios métricos. O sea que voy a estar hablando de otro universo la semana que viene. Yo les quería preguntar si podría demostrar uno yo para poder hacer los otros. ¿De qué? Ya te demostré como 5 hoy. ¿Cuál? ¿Cuál te altera? Del punto 11. Espera que llego. Del punto 11. Sí. Y ahí cualquiera. Yo con cualquiera ya. Ok. Elegí.
Elegí el que quieras. Te dejo elegir. El K, profe. Kirchnerista que sos. 11K. Hay que probar que los naturales son equipotentes con el conjunto W, que son los X pertenecientes a Z, tales que X es cubo perfecto. ¿Sí? Yo podría decir lo mismo, probar que W es numerable. Decir numerable es que es equipotente con los naturales. O podría decir, probar que el cardinal de W es Aleph 0. ¿Sí? Es el Aleph más lindo que me salió en mi vida este. ¿Sí? Igual no sé si es así, pero no importa. A ver, ¿qué tengo que encontrar? Una biyección entre este conjunto y este conjunto. Primero, ¿qué significa que un número sea cubo perfecto? Esa sería la primera pregunta, ¿no? A ver, ¿qué corno tiene adentro W? Si le haces la raíz cúbica, te da un número. O sea, X perteneciente a Z es cubo perfecto, si y solo si la raíz cúbica de X pertenece a Z. Sí. O lo que es lo mismo, ¿sí? Existe un W tal que W al cubo es igual a Z. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una listita, a ver, para pensar un poco. A mí me ayuda a pensar. A ver, algunos elementos de W. Tengo 1, 8, 1, 8, 27, y después tengo menos 1, menos 8, menos 27. ¿No? Sí. 64. 3, 4 por 4, 16 por 4, 64. Y menos 64. ¿Qué haría yo acá? Me voy indirecto. No voy a probar que es equipotente con los naturales. Yo voy a probar que es equipotente con los enteros. Me la jugaría a los enteros sin el 0. ¿No? Por traer un conjunto numerable, le saco un elemento, sigue siendo numerable. ¿Sí? Digo yo. ¿No? Porque esto es 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Esto es menos 1 al cubo, menos 2 al cubo, menos 3 al cubo. ¿Y 0 por qué no? 0 al cubo es 0. 0 también es un cubo perfecto, es 0 al cubo. Tenés razón. Tenés razón. Entonces, si tomo f de z en W, tal que f sea f de W sea W al cubo, ya está, ¿no? Que ni siquiera. F de W es W al cubo. Agarro el 0, lo elevo al cubo, me queda el 0. El 1 lo elevo al cubo, el 2 lo elevo al cubo, el 3 lo elevo al cubo, el 4 lo elevo al cubo. Al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4. Trivialmente las imágenes son cubos perfectos, porque son números enteros al cubo. Ah, ya está, salía re al toque. Y después de ahí se demuestra lo mismo de siempre y bueno, después hacemos A ver, lo que yo estoy probando es que Z es equipotente a W y Z, ya lo probamos en clase, es equipotente a N. Por lo tanto, W es equipotente a N. Buenísimo, buenísimo. A mí me cuesta enganchar los, por transitividad los... Pero acá la herramienta, acá tipo la navaja de MacGyver es la transitividad. ¿Por qué? Porque la transitividad me permite llevarlo al caso conocido. ¿No?
Fíjate, yo me hice la lista y dije, pará, aparece una mitad que son positivos y la otra mitad es exactamente igual, pero son negativos. Eso es igual que los enteros. Entonces voy a jugar con los enteros. Medio así fue mi proceso de Claro, el tema de pensamiento. la picardía esa de... No es picardía, es oficio. Es el oficio de matemático, ¿no? En nuestro caso, profe. No, pero en serio, pero ustedes tienen que desarrollar este oficio de cómo funciona el matemático. Trata de llevar las cosas a las cosas que conoce, ¿sí? Y trata de buscar propiedades para hacer las mismas cosas con el menor laburo posible, ¿sí? Yo puedo encontrar una, ¿sí? Función que vaya de los naturales a este conjunto W, ¿sí? La puedo encontrar. ¿Por qué? Porque puedo probar que son equipotentes, así que existen. Existe seguro al menos una función. ¿Quién sería la función? Y la composición entre esta y esta. La que me sirve para probar esto y la para probar esto. Esa por lo menos, ¿sí? Me sirve para probar esto. Ese es un lindo ejercicio para hacer, ¿no? Muy interesante para un final también. Probar que pasa esto, probar que pasa esto, deducir que pasa esto, demostrar que la composición de esto y de esto me permiten demostrar esto. Chiche bombón. Claro, después ahí, cuando habría que hacer Va la llegando el composición... final de la clase, me agarran cansado y empiezo a spoilear, ¿no? Empiezo a hablar de más, Sí, me parece. Bueno, pero está bueno como para ir amacándose, agarrándose de lo que... Ahora, si yo quiero probar esa composición. Yo lo que digo es, Ricky, vos sabés que vos podés probar que Z es equipotente a W. Sí. ¿Sí? Tenés una F, que es biyectiva que te cumple eso. Pero también demostraste que Z es equipotente a los naturales. Sí. Teníamos una G que biyectiva que nos permitía demostrar esto. Acá, por transitividad, decíamos que W era equipotente a los naturales. ¿Cómo probamos la transitividad de la equipotencia como relación de equivalencia? Usando la composición, justamente. ¿Sí? O sea, acá la que me sirve es Z, o sea, en realidad acá hay que acomodar, ¿no? Si esta F va de W en Z, y esta G va de los naturales en Z, creo que la hicimos así, entonces, si yo hago de los naturales en Z y de W en Z, acá no me sirve así. No, tiene que entrar en Z y salir en W. G a la menos 1, o puedo tomar G a la menos 1 que entra en Z y salen los naturales. Entonces F compuesta, G compuesta con G a la menos 1 compuesta con F me sirve para probar esto. Entra en Z, salen los naturales. No, esta no me servía, no. Tenías razón, Ricky, esta tengo que dar vuelta. F a la menos 1 que va de Z en W. Entonces, F a la menos 1 compuesto con G me sirve. Porque G entra en los naturales, sale en los enteros, y F a la menos 1 entra en los enteros y sale en W. Esta va a ir de los naturales en W. Y va a ser biyectiva. Porque la composición de funciones biyectivas es biyectiva. Sí. Exacto. Es algo que tenían que probar. Claro, primero hay que Es algo probar. que quedó de tarea, ¿no? Son de esas cosas lindas que dije, tarea. Sale, traten de escribirla. Bien. ¿Alguna consulta más? No, ahora sí. Con esto ya tenemos... Insisto, me interesa fuerte el ejercicio 11 y el ejercicio 16. ¿Sí?
el 14. Decir coordinables es lo mismo de que decir equipotentes. ¿Sí? Que aparece acá en la práctica. Y nada. No hablamos nada de la hipótesis del continuo, de la potencia, digamos, del conjunto partes, que se puede demostrar que el conjunto partes tiene un cardinal mayor al del conjunto. Nada, ahí ya es volarse mucho, ¿sí? Si a alguno le interesa profundizar. Después le paso bibliografía. ¿Sí? Buenísimo. Para que si quieren leer un poco más sobre cardinalidad. A mí me interesa esto de poder utilizar bien formalmente las demostraciones de funciones biyectivas y la biyectividad de funciones en un ambiente bien de un problema intramatemático, que es probar que distintos conjuntos tienen el mismo cardinal. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, si nadie tiene más consultas y se ponen a hablar por teléfono. A ver, ¿cómo lo haría yo? Yo probaría la doble inclusión. O sea, primero que A intersección C menos B está contenido en A menos B intersección C. Entonces digo, un X que pertenece a A intersección C menos B, uno que está acá, quiero ver que X pertenece a A menos B intersección C. A ver, si pertenece a esta resta, quiere decir que X pertenece a intersección C y al mismo tiempo X no pertenece a B. Si X pertenece a intersección C, esto es que X pertenece a A y X pertenece a C y X no pertenece a B. Desplegué todas las condiciones que me genera esto. Ahora, de esto y esto, ¿sí? Como X pertenece a A y X no pertenece a B, entonces X pertenece a A menos B. Porque para estar en la resta tengo que estar en el primero y no estar en el segundo. Y le agrego esta, que X pertenece a C, entonces X pertenece a A menos B, intersección C. Y listo. Listo la primera inclusión. Ahora tengo que ir para el otro lado. ¿Por este camino fuiste, Lucas? Sí, sí, por el mismo. Hasta ahí digo todo igual. Genial. Y si está igual al mío, debe estar perfecto entonces. Chiste. A ver, ahora tengo que probar que el contenido al revés, que sería A menos B intersección C, que está contenido en A intersección C menos B. La misma idea, me agarro uno de acá. X pertenece a A menos B intersección C. Entonces, X pertenece a A menos B y X pertenece a C. Pero si X pertenece a A menos B, X pertenece a A y X no pertenece a B y X pertenece a C. Y ahora me agarro al revés, me agarro este y este. De esto y esto sale que X pertenece a A intersección C, porque están los dos conjuntos, y X no pertenece a B. Entonces, si pertenece a un conjunto y no pertenece a otro, X pertenece a A intersección C menos B. Y listo. Sí, no son tan extensas. La demostración que mandó Ricky por el grupo de WhatsApp estaba bien, pero fue por un lado que es re áspero. O sea, digamos, estas demostraciones a mí me salen más fácil así. Y no tengo que colgarme tanto de propiedades, yo estoy usando todo el tiempo definiciones. Cuando yo digo que si X pertenece a A y X pertenece a C, X pertenece a la intersección, estoy usando la definición de intersección. Cuando digo que si X pertenece a este conjunto y no pertenece a este conjunto, pertenece a la recta, estoy usando la definición. En ninguno de estos pasos de la demostración usé alguna propiedad.
Son todo utilización sistemática de las definiciones. ¿Sí? La única propiedad que usé es que si P está contenido en Q y Q está contenido en P, entonces Q es igual a P. Esta es la única propiedad que yo estoy usando. Después es todo... Una pregunta. Sí, ¿Es válido Belén. usar las propiedades de las operaciones lógicas? Por ejemplo, para demostrar la conmutatividad, ¿no? Si yo la conmutatividad de conjunto, si yo digo que X pertenece a A y X pertenece a C, entonces usando la propiedad de la operación lógica Y, yo podría decir que X pertenece a C y X pertenece a A. ¿Es Sí, válido? totalmente. Sí, absolutamente. Sí. ¿Hay que Sí, sí, demostrar sí. eso? No, si me decís por propiedad del conector lógico Y, pero nada, pero me muero de emoción. Ok, porque me resulta, o sea, en ese caso sería para mí más sencillo. Pero, porque es lo único que se me ocurriría hacer, en realidad. ¿Para Pero, qué? ¿Para qué? o sea, para demostrarla, por ejemplo, la conmutatividad de la intersección. Sí, bueno, sí. Sí, pero obviamente que sí, o sea, es una propiedad que vale porque el I es conmutativo. Sí, Claro. exactamente. ¿Qué es lo que estamos usando acá igual? En este que acabas de hacer. Sí, porque Cuando estoy dijiste, agarro asociando. este de acá y este de acá, lo que un En paso realidad lo previo que estoy ahí es haciendo, conmutarlo y ponerlo uno al lado del otro. sí, estoy haciendo la asociatividad. Por eso no pongo paréntesis. ¿Sí? O sea, estoy usando que el I lógico es asociativo y es conmutativo. Sí, totalmente. Bien, entendieron. Genial. Bien, ¿algo más? No, por ahora.